del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. El Señor
sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, Nada puedo ocultar. sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que es tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. que es tu mirada puesta en mí. Me llena de tu paz. Hoy es un día más que el Señor nos regala como un premio a la vida. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Nosotros no somos tan fieles. A veces nuestra fidelidad es muy circunstancial. Sin embargo, ¿qué nos lleva a ser diferentes? Es que la gracia que Cristo Jesús en la cruz del Calvario derramó para tu bien y mi bien hace que aún en medio de nuestras imperfecciones, tú y yo podamos ser vistos de una manera agradable ante Dios por Cristo, porque Él es aquel que puede llevar nuestro corazón perfecto ante el Padre, siendo nosotros imperfectos. Así que bienvenido y bienvenida, y espero que en esta mañana Dios nos hable y prepares tu corazón para que Él ilumine tu vida, nos ilumine y nuestra vida crezca cada día para bien de la humanidad, la sociedad, del entorno, la familia y nosotros mismos. Que Dios te bendiga por estar allí, y bueno, ese es un día para edificarnos, y Dios lo ha permitido que de esta manera virtual podamos también crecer. Se dice que en tiempos
primarios de la aviación, cuando los aeroplanos especialmente eran construidos de madera y tela ligera, había un gran riesgo en estas aeronaves. Y es que si una rata se hallaba dentro de una aeronave de estas y roía la tela o algo de la estructura del avión, había un gran riesgo catastrófico para que esta nave dejara de volar. Y en la Primera Guerra Mundial se cuenta que una aeronave volando sobre terrenos enemigos muy bajo, se percataron que había una rata dentro de la aeronave, dentro de este aeroplano. Así que ellos, asustados, temían lo peor, puesto que si esta rata llegase a roer la tela o la estructura durante el vuelo, sería inevitable la caída de la aeronave. Así que el piloto tuvo una idea muy magistral, y es que comenzó a elevar su nave a las alturas, lo más alto que podía. Y a medida que iban elevándose, ellos sentían que se quedaban sin aire, el piloto y el copiloto. Pero siguieron avanzando más hacia la atmósfera, hasta que ellos sentían que iban a desmayar por falta de oxígeno. Pero en esas vieron que la rata salía de la parte trasera y caminaba vacilantemente hasta que, acercándose a la cabina, este animal cayó muerto. De esta manera la nave pudo empezar a descender y continuar su vuelo y cumplir su misión. La moraleja de esto que nos enseña es que a medida que nosotros vayamos elevando nuestra calidad de vida espiritual, nos vayamos introduciendo a la atmósfera de Dios, nos vayamos acercando a Dios, vayamos ajustando nuestra vida a aquellos estándares de la palabra de Dios que traen beneficio para nosotros, entonces aquellas ratas del alma que roen nuestro corazón, nuestra pureza, nuestra santidad, aquellos elementos que se roban nuestra paz y que nos ponen en peligro y en riesgo de sufrir accidentes espirituales, materiales, emocionales que no queremos, entonces debemos de elevarnos para que así estos elementos enemigos del alma vayan muriendo poco a poco. Jesús, en los tiempos de estar aquí en la tierra y compartir con sus discípulos, hizo una observación, parece ser muy fuerte. A simple vista se ve como muy drástica, como muy injusta. Y Jesús, hablando con sus discípulos, dice el texto de Lucas capítulo 14, que Jesús como que dijo, bueno, esto hay que aterrizarlo. Y tenemos que hacer una confrontación a aquellos que me siguen. Y les dice las siguientes palabras en el Evangelio de San Lucas capítulo 14, verso 25 al 27. Voy a leerte solamente 3 versículos. Y dice así: grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose Jesús a estas multitudes, les dijo lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece, escúchelo bien, a su padre y madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 2 veces dice, no puede ser mi discípulo. En este pequeño lectura, texto de reflexión en esta mañana, quiero que veamos algunas particularidades de un discípulo bajo los estándares de Jesús. Bien, somos caminantes del peregrino de Israel, de Jesucristo. Somos sus peregrinos, somos sus discípulos y nos llamamos discípulos de Jesús. Pero también no basta con llamarnos discípulos, no basta con decir yo creo en Dios, disculpe, yo creo en Jesús. Yo camino en la fe del Salvador, sino que hay unos estándares, hay unas particularidades que nos han de diferenciar en ese diario caminar de nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Y yo te voy a compartir algunas particularidades en esta mañana que tal vez te sirvan para, de una manera práctica, aprender a vivir el discipulado, el caminar, como hemos venido hablando después del Gólgota.
Y después del Gólgota es que después de la resurrección de Jesús, que recientemente se celebró la Semana Santa, entonces quedamos con unos desafíos. Y esos desafíos nos demandan cada día hacer ajustes. Así que particularidad número uno, Dios habla a las multitudes, escúchalo bien, Dios habla a las multitudes. Jesús se dirigió a las multitudes que le seguían. Estamos en tiempos donde las multitudes se notan. En cuanto a la fe, estamos en tiempos donde muchas personas están buscando acercar su espiritualidad a Dios. Así que si Dios habla a las multitudes, es interesante que solo aquellos de las multitudes que tienen su oído conectado intencionalmente al Jesús de la cruz serán los candidatos para entender el propósito de ser discípulo de Dios. Dios habla a las multitudes, pero solo los oídos que están conectados intencionalmente a la voz y aquel Jesús del Calvario serán los privilegiados en entender su discipulado o su vida relacional con Dios. La pregunta mía es, ¿somos de las multitudes? Porque son muchos los que caminan en pos de Jesús. Son muchos los que hoy confiesan su fe en Jesús y procuran llevar una vida agradable a Jesús. Pero no siempre ser de las multitudes significa ser discípulo de Jesús. Dentro de las multitudes pueden haber muchos simpatizantes de Jesús. Así que Jesús quiso hacer una diferenciación entre ser un discípulo y ser un simpatizante. Tú y yo podemos caminar en la fe del Salvador, de aquel que en la cruz murió por ti y por mí. ¿Y cómo lo hace? Él dice, bueno, hay unas características que van a hacer la diferencia entre un caminante por simpatía y un caminante que está sacrificando cada día aquellas cosas de su vida por causa de mí. Así que dentro de las multitudes tienen que haber hombres y mujeres en estos tiempos que tengan su oído intencionalmente conectado a la voz de Dios. Y no solamente conectado, sino que al escucharla afecte sus vidas. Afecte mi vida y afecte tu vida. Cuando yo escucho un consejo de Dios, espero que ese consejo afecte mi vida para bien, para hacer ajustes. Y si eso sucede en nuestra vida, entonces estamos ajustándonos a aquellos requerimientos del Jesús de Nazaret. Solo los que intencionalmente aman, escúchalo bien, solo los que intencionalmente aman a Dios en orden de prioridad, se convierten en discípulos del Jesús del camino. Como Él lo dijo, yo soy el camino. Y tú y yo somos caminantes de ese camino. Ese camino se ha labrado en la cruz para que tú y yo caminemos en él. No tenemos que hacer camino. Como dice la canción del poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, déjame decirte que tú y yo sí tenemos ya un camino definido. Y ese camino se llama Jesucristo. Y la ruta para caminarlo bien, para no desviarnos hacia otros caminos, para no tomar otras variantes, es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos el consejo de Dios que nos ilustra cada día cómo dar nuestros pasos, cómo crecer, cómo avanzar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque caminar día a día en el propósito de Dios no beneficia a Dios. Él es beneficio, Él es el todo, pero nos beneficia a ti y a mí. Pero sí puede mejorar o menguar nuestra relación con Dios de acuerdo a cómo nosotros decidamos poner nuestros pasos en ese camino que ya lo tenemos definido. Para ser un discípulo de Jesús hay que definir nuestra fe, nuestro caminar, y hay que conectarnos en ese camino. Así que debemos de darle prioridad al amor que profesamos por Dios. Si le hemos dicho a Jesús, tú eres mi Señor, he decidido voluntariamente creer en ti, entonces voluntariamente debemos de darle prioridad a Él. Muy bien. Los que andan, nuevamente, según el verso 26, dice, si alguno viene a mí y está hablando unas palabras muy fuertes, de aborrecer a papá, mamá, a hermano, hermana, y aún a nuestra propia vida.
Si lo leemos literalmente, nos vamos a frustrar. Vamos a ser cristianos frustrados. Vamos a ser discípulos con un sinsabor, donde vamos a preguntarnos cada día, ¿por qué tengo que aborrecer? Y si lo tomamos literalmente, como el texto nos lo dice, vamos a estar en una vida cristiana con problemas. No vamos a disfrutar nuestro recorrido. Así que los que aman, significa este texto, aborrecer a padre, madre, hermano, hermana, aún nuestra propia vida. No significa la palabra aborrecer en el sentido de odiar. Lo que significa esto es que es amar menos. ¿Cómo entendemos esto? Quien no ama un poquito menos a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo, a su esposa, menos que a mí, no puede ser mi discípulo. Porque todo aquello que se robe la atención de mi corazón, pone a Dios en un segundo plano, en un segundo lugar. Y el propósito de ser discípulo es que Jesús sea el primer lugar en mi vida. Yo no tengo que decirle a mi papá y a mi mamá, bueno, yo te tengo que aborrecer porque tengo que amar a Dios y para amarlo a Él tengo que aborrecerte a ti. Y ojo, esposas y esposos, bueno, me llegó la oportunidad con este texto bíblico. Ahorita sí tengo argumentos bíblicos para aborrecerte, esposo mío, para aborrecerte, esposa mía, y hasta aquí nos trajo el río. No es así. Simplemente si quieres amar más a esa persona que tienes a tu lado, debes de amar más a Dios, para que ese amor que tú profesas por ese ser querido no rebose de tal manera que desplaces a Dios de tu corazón y eso haga que perdamos aquellas cosas que amamos. Lo que en su escala de valores pone a Dios en prioridad, significa es aborrecer menos o aborrecer a papá, mamá, esposo, esposa, en el sentido de amar menos que a Dios. Así que cuando Jesús se voltea a los discípulos y a aquellas multitudes que le están siguiendo, lo que Él les quiere decir, quien no ame menos, un poquito menos que a mí, entonces no puede ser mi discípulo, porque su prioridad en mí significa que va a saber amar de una manera inteligente aquello que yo he puesto para que administre bien. Así, mis amados, que tenemos un gran desafío. Aparte de salir de las multitudes, porque las multitudes iban con Jesús, pero no las multitudes estaban con Jesús. Habían muchos espectadores. Dios no quiere que tú y yo seamos espectadores. ¿Sabe cuándo nos volvemos en espectadores? Cuando amamos más todo aquello que debemos amar menos. Cuando amamos más todo aquello que por ese amor que le profesamos nos lleva a amar menos a Dios. Así que en este mundo el orden de prioridades de amar se ha invertido. Desde la creación, la prioridad del amor era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo, si me quiero amar a mí, tengo que amar bien a Dios. Y si me amo, y si amo a Dios, si me amo a mí, voy a amar bien a mi prójimo. Todo aquello que Dios ha puesto a mi lado para amar, debo de amarlo un poquito menos que a Dios. No puedo ponerlo por encima de Dios, porque el día que yo empiece a amar aquellas cosas por encima de Dios, ese día le daré la espalda a mi Señor. Dios nos da riquezas, nos da bienes, nos da personas para amar, nos da muchas cosas para alegrar nuestro peregrinaje, para hacer más ameno este caminar de peregrinos día a día. Pero cuando empezamos a amar eso por encima de Dios, empezamos a tener dificultades y tropiezos en nuestro caminar y se estanca nuestro avance hacia lo prometido, hacia el propósito y aquellas cosas que queremos alcanzar. Así que ten en cuenta. Aborrecer significa amar menos, no odiar, no dejar, sino poner aquellas cosas que se han robado toda nuestra atención en el lugar que les corresponde. En la escala de valores primero debe de ir Dios. De allí en adelante tú sabes, y según la palabra de Dios, cuáles son las otras prioridades para amar de acuerdo al orden que Dios nos ha dado para filtrar nuestro amor. Cargar la cruz entonces es llevar a ella, escúchalo bien, cargar la cruz según
los parámetros de Jesús, según las particularidades de un discípulo, es llevar a la cruz todo aquello que nos lleva a amar menos a Dios. Volvemos a lo mismo. Llevar la cruz, como lo dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz y ir en pos de Jesús significa llevar a ella todas aquellas cosas que amo más que a Dios. A veces las adicciones, a veces los apegos, todas aquellas cosas que impiden mi respirar espiritual en pos de Dios. El salmista es muy experto en hablar en de ese amor en primera persona hacia Dios, de expresar su gran amor a Dios. Pero para que el salmista hiciera eso, había entendido el orden de prioridades en el amor y había entendido que Dios debía de ser la prioridad de su corazón para aprender a amar aquellas cosas y que esas cosas que amaba no se robaran su atención de tal manera que le desviaran de su amor a Dios. Llevar a la cruz aquellas cosas que me llevan a amar menos a Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Qué cosas tienes en tu vida en este momento que están por encima de Dios? Así que ponerlas en el lugar que les corresponde significa aborrecer, en otras palabras, amar menos y amar más. Amo menos aquello que debiera de amar más para amar más a Dios. Es así de sencillo el discipulado. De ser discípulo, entonces, es caminar en un camino que se llama Jesucristo para aprender a priorizar nuestro enfoque de la vida. Saber hasta dónde yo debo profesarle amor a algo, porque aquella cosa que me lleve a amarla más que a Dios, ¿sabe cómo le llama la Biblia a esto? Y tú y yo lo sabemos, o algunos lo saben, o lo hemos olvidado. La Biblia le llama a esto ídolo. Ídolo significa poner a Dios en segundo lugar. Ídolo significa poner todas aquellas cosas que ponen a Dios en segundo lugar. Un ídolo es todo aquello que me lleva a poner a Dios en segundo lugar. Te lo repito una y otra vez. ¿Hay ídolos en tu vida? Tenemos la idea de que ídolo es algo que nos han dicho, una imagen o ciertas cosas. Eso es parte de una idolatría. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que pueden estar siendo idolatradas. Y esa idolatría pone a Dios en segundo lugar. Todo lo que ponga a Dios en segundo lugar en mi vida es un ídolo. Por eso Jesús les dijo a las multitudes: ustedes vienen conmigo, pero yo necesito aterrizarlos. No pueden continuar caminando conmigo porque se van a hacer daño. Van a ser personas amargadas, tristes, aburridas. No van a disfrutar este recorrido que yo les estoy preparando. Se van a amargar en el camino y se van a agotar. Porque mientras que ustedes vengan conmigo, pero yo no sea el amor y la razón de sus vidas, todo aquello lo pondrá en conflicto conmigo. Todo aquello que ustedes aman más los pondrá en conflicto conmigo. Dios quiere que en estos tiempos de pandemia y de encierro, de cuarentena, aprendamos lo importante del discipulado sencillo. Es poner aquellas cosas que deben de estar en el plano correcto. Así que llevar la cruz es elevar nuestra vida cada día más y más a la cercanía a Dios, a través de aquellas cosas que Dios ama. Llevar la cruz es amar aquellas cosas que Dios ama. Así que entre más ama lo que Dios ama, entonces las ratas, los ratones, aquellas cosas que roen el alma, morirán en el camino. Tú no tienes que dedicarte a matar aquellas cosas que pueden morir a medida que tú vas elevando tu alma. No te desgastes combatiendo aquello que morirá por naturaleza a medida que tú te eleves, como el aviador y aquella aeronave de madera y de tela que tuvo que elevarse para que el rodeador no pusiera en peligro sus alturas y su vuelo, para que no fueran presa del enemigo. Tomar la cruz entonces es pasar a Dios al primer lugar. Eso es lo que Jesús les dijo. ¿Quieren seguir caminando en pos de mí? Entonces yo debo de ser la prioridad en sus vidas para que aquellas cosas que ustedes aman no se pierdan en el camino.
Sabe, el enemigo está esperando que todo aquello que tú conviertas en un ídolo desplace a Dios para Él destruírtelo. Él es especialista en destruir aquellas cosas que amamos. ¿Y cómo le damos la oportunidad de que las destruya? Cuando descuidamos nuestras alturas, cuando descuidamos nuestra prioridad, cuando dejamos de amar a Dios y le damos la prioridad o el primer amor a aquellas cosas que deben de ir en un segundo plano. Así que tomar la cruz es poner a Dios en primer lugar, nuestras dependencias, nuestros apegos y demás cosas que impidan nuestro caminar con Cristo, debemos de llevarlas al plano que nos corresponde. Yo quiero animarte hoy a que pienses por un momento y te digas: Señor, te estás volteando hacia mí y me estás diciendo, si quieres continuar en pos de mí, debes de amar menos aquellas cosas que estás amando más. Pregúntate allí: Dios, ¿qué estoy amando más? Yo pienso que hay un orden de prioridades. Amar a Dios sobre todas las cosas y llevar la cruz es amarme a mí, valorarme, aceptar el amor que Dios me ha dado y por ende amar a mi prójimo. ¿Y qué es mi prójimo? Bueno, aquellas personas que Dios ha puesto a mi lado. Ahora sí, a mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hijos e hijas, mis hermanos y todo aquel que necesita de mi amor, todo aquel que necesita de mí. Voy a aprenderlo a amar cuando yo haya puesto a Dios en primer lugar. Así que entendamos una cosa: aborrecer es amar menos y amar más. Amo menos lo que debiera amar más y amo más lo que debiera de amar menos en mi lógica humana. La lógica humana me dice que Dios debe ser un segundo plano porque a veces lo ponemos en primer plano solamente cuando estamos en apuros. Que no sea esa la condición nuestra. Yo quiero orar por ti en esta mañana y cierra allí tus ojos y dile a Dios: Señor, enséñame a amar menos aquellas cosas que estoy amando de más. Enséñame a amar menos, Señor, aquello que te está llevando a ti a un segundo lugar. Porque si amo más aquello que no debiera amar más, se me convierte en un ídolo y un ídolo normalmente termina siendo destruido y me hace mucho daño. Dios, no quiero llevar ídolos en mi caminar, en mi peregrinaje. Quiero amar menos aquello para que no se destruya y para yo mismo no ser el causante de la destrucción de eso que amo más que a ti, Señor. Si te amo más a ti, Señor, aprenderé a amar aquellas y a conservar aquellas cosas que tanto anhelo tener a mi lado, Señor. Así que, Dios, bendice mi caminar contigo. Quiero caminar dentro de esos que en la multitud han conectado intencionalmente el oído a tu voz y afectan mi vida para bien. Señor, que tu palabra hoy afecte mi vida de tal manera que yo salga de este momento, me levante de acá y pueda decir: Dios, aprenderé a amarte más a ti y a poner aquellas cosas que se han robado tu lugar en mi vida en el lugar que les corresponde. Mi vida crecerá, tu vida crecerá, juntos creceremos y avanzaremos. Ven y pon en práctica el amar menos y amar más.